es lo que llamamos el turismo experiencial, que es del que yo les quiero hablar. Cuando tú te metes en ese río de Virongo con esas mujeres y logras que el río suene, que son los tambores de agua, tú entiendes que eso te va a quedar metido en el alma para siempre, que el río sonara, porque para ellas es facilísimo y para uno te tienes que fajar. Yo casi pierdo el hombro tratando de así hasta que sonara igualito que sonaba con ellas, porque yo soy súper competitiva. Y después que te dieran aquel baño de flores en aquel río, oír la música y la euforia de aquella gente cuando se unieron los niños Jesús de Virongo allí en una procesión, ver la mujer que hacía los trajes para todo aquel grupo de los músicos de allá de Virongo, y saber que ellos dejaron de ser el pueblo que se conocía solamente por ser los brujos, donde le ensalmaban la pipa Rómulo Betancourt, y pasaron a ser esos músicos, esa gente que queremos ir a conocer. Eso es absoluto y contundente turismo experiencial, y lo pudimos vivir en Virongo gracias a ese trabajo que hizo la gente de POSAC con Esteban a la cabeza. También está David Ascanio. David es intérprete de la naturaleza. David Ascanio es venezolano, publicó hace 2 años una guía de aves de Venezuela, donde están registradas 1.400 aves con 247 dibujos extraordinarios de cada una de ellas. Esta guía está solamente en inglés porque la editó una editorial en Inglaterra. Es tan valioso el aporte de David. Y David, aunque organiza tours para que vayan a Costa Rica, a La Habana, a Chile, a un crucero por las islas desde un velero, asegura que los únicos tours que él quisiera hacer para observadores de aves serían aquí en Venezuela y en nuestro llano, porque nuestro llano, entre todos los sitios del mundo donde él ha estado, es el que tiene una mayor diversidad. Es un llano vivo y un llano que se mantiene virgen, absolutamente virgen, y por eso es una experiencia tan maravillosa. Venezuela es de los 10 países más megadiversos del mundo, y si nosotros quisiéramos tener el mercado de observadores de aves, no tendríamos sino que contar con los 46 millones de observadores de aves que hay en los Estados Unidos, que generan una cosa así como 32.000 millones de dólares al año, y lo único que quieren es andar viendo pajaritos y no perturban el medio ambiente, no le mortifican la vida a nadie, ni siquiera se caen a palos, solamente se vienen a ver pajaritos y a levantarse de madrugada y a que les alimenten bien y los consientan para ir a ver pajaritos. También está Ricardo Chaní. Ricardo Chaní es un indígena pemón que junto con otro equipo de Cabanallén crearon la cooperativa de turismo Pemón Macencén. Y cuando tú vas al Parque Nacional Canaima, lo único que quieres es que te guíen los pemones, porque ellos son los que conocen esa geografía, ellos son los que conocen esas corrientes, ellos son los que conocen su cultura. Además, conectarse con ellos que están todo el tiempo como riéndose muchísimo y tú juras que se están burlando de ti, y que además cuando ellos hablan entre ellos, hablan larguísimo. Cuando tú les preguntas qué estabas diciendo, dice que la lancha se echó a perder, y tú dices, pero bueno, si hablaste media hora, pa. Pero es que el pemón es así como complicado. Y estar con ellos y ofrecerles, o sea, nosotros fuimos a un paseo que ellos hacen, que le llaman la Vuelta Arecuna, que es una de las travesías más extraordinarias que se pueden hacer allá, porque sales de Cabanallén y llegas a Caruay en carro, y después a partir de allí estás solamente en Curiaras y caminando te vas al Salto Hueso, después te vas a una comunidad que se llama Unatoy, después sigues a Pauquén y después regresas caminando otra vez hasta Cabanallén. Y cuando llegas a Unatoy es el deseo de estos pemones de compartir lo más genuino de sus comunidades, porque Unatoy es una meseta que está rodeada completamente por tepuyes, donde pasa un manantial por el medio, y donde cuando son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, tú empiezas a oír un canto
y tú no entiendes si es que estás soñando, y es el canto de una familia desde su casa que canta todos los días a esa hora y es como una cosa celestial, insólita, y menos mal que uno no entiende porque es religioso. Pero suena, tú sabes, como aquel murmullo, aquella cosa insólita, y después de ahí bajas al Salto Techinín, y ese es un salto que tú juras que es que se está incendiando la sabana, y es aquel humo que es el vapor del agua con la fuerza que aquel salto está cayendo, y no te puedes casi ni acercar porque te emparamas, porque la corriente, porque la naturaleza indica su distancia. Está también Manuel Saavedra. Manuel era marino mercante y estuvo recorriendo el mundo, pero Manuel es de Sanare, allá en el estado Lara. Y Manuel resolvió un día regresar a Sanare y hacer un restaurante que se llama El Encanto. Y a partir de ese restaurante después hizo su posada y después empezó a seguirlo un montón de gente. Y Sanare se ha convertido en uno de los sitios en el estado Lara que mejor trabaja el turismo, porque esta gente hizo equipo, porque todos los posaderos de Sanare se ayudan, porque todo el mundo colabora, y eso hizo posible que se instalara allá Altos de Veracruz, una posada pero atómica, que cuando yo fui la primera vez que la estaban construyendo yo dije, este tipo se fritó, porque ¿quién va a venir? ¿Sabes qué tanta gente va a venir para acá como para hacer una posada de estas dimensiones? Y fue Manuel Saavedra quien más apoyó a Froilán Alfonso para que hiciera esa posada, porque Manuel entendió desde el principio que la única forma de que tú construyas un destino es que tenga suficientes sitios para hospedarse, que tenga suficientes sitios para comer, que tenga suficientes atractivos, y que ellos tenían que formar equipo, que nunca iban a hacer competencia. Y ahí está el Parque Nacional Yacambú, que es extraordinario y que casi nadie lo conoce. Ahí están las Zaragozas, ahí puedes ir a visitar la siembra, ahí puedes entender cómo se producen hasta los espárragos que se siembran en esa zona. Después está Marcos Tobías. Marcos Tobías es carpintero, es arquitecto y es montañista. Marcos es el único de los 2 venezolanos que llegaron hasta el Everest, que todavía está vivo y que además sigue aquí, y que hizo su campamento Sagarmatha, que está por Apartaderos, un campamento que construyó él mismo, con pura piedra, con madera, una cosa, pero de verdad atómica, extraordinaria, impecable, porque él es alemán. Entonces todo lo que está allí es perfecto, y tú entras a la habitación y son unas literas, y en cada una de esas literas hay un saco de dormir que tú juras que tienes un cadáver al lado con el saco de dormir así perfecto, ¿entiendes? Y tiene unas gochitas que cocinan, y él, que ha subido todas las montañas complicadas del mundo, que se va para Groenlandia a enseñarle a los niñitos cómo sobrevivir en aquel hielo, que hace cosas tan exóticas, asegura que no existen parajes más vírgenes, únicos, fantásticos que los del Parque Nacional Sierra Nevada. Que cómo es posible que todos esos caminos, que todos esos senderos del Parque Nacional Sierra Nevada no estén con gente sensible, maravillosa, que quiera recorrerlos en bicicleta, que quiera caminarlos, que se quiera tullir de frío, que quiera atravesar aquellos frailejones. Y es por eso que se instala allá la gente de Andes tropicales y crean aquellas rutas hermosísimas donde tú te puedes ir caminando desde Santa María de Canaguá hasta Gavidia, atravesando el Parque Nacional Sierra Nevada, 5 días entre mulas y caminando, llegando a unas comunidades absolutamente remotas, llegando incluso al pueblo del Carrizal, donde todo el mundo se fue y solamente quedó una familia, donde había el tipo que más cazaba osos frontinos, y que ese señor, que lo único que hacía era cazar osos frontinos, cuando vio la posibilidad del turismo se convirtió en guardaparques de esa zona, porque tal como dice Esteban, tú impactas a la gente, tú convences a la gente de hacer otra cosa. Y cuando este trabajo de Andes tropicales se inició allá en el Parque Nacional Sierra Nevada, fue porque hubo un momento en que se pensó en sacar a los campesinos del Parque Nacional Sierra Nevada. ¿Con qué derecho? Si ellos estaban allá antes de que eso fuera Parque Nacional. Y resulta que esta gente lo que hizo fue decir, bueno, ok, nosotros los vamos a convertir a ustedes, que ustedes entiendan el privilegio que significa vivir aquí.
y cómo es que ustedes se tienen que convertir en los mejores guardianes de este parque. Así que vamos a convertir algunas de estas casas en posaditas. Y se convirtieron en unas posaditas, pero lo primero que tomaron en cuenta es que si tú les ibas a hacer una posadita al lado con 2 habitaciones, no podía ser que las casitas de ellos fueran una gedentina y la posadita fuera estelar. Entonces lo primero que había que hacer era mejorar las casas de ellos. Entonces tú vas a cada una de estas casitas que tienen 2 cuarticos apenas, donde te sirven la propia comida que ellos hacen, y tú lo único que quieres es mudarte para el Parque Nacional Sierra Nevada, porque estás con los campesinos, porque estás viviendo con ellos, porque tienes esa experiencia, porque es el alma de ellos con la que tú te estás conectando. Después, a los Andes regresó el trigo, y regresaron las siembras de trigo porque los andinos se quedaron sin harina como nos quedamos todos en el país. Pero ellos dijeron, ¿tú sabes cómo es? Que nosotros sin harina de trigo no vivimos, nosotros sin arepas de trigo no vivimos. Así que arrancaron a sembrar trigo otra vez que no se había sembrado más nunca en los Andes venezolanos. Y ahora las espigas bailan en los Andes. Y ellos sacan su propio trigo de allí y te preparan las arepitas de trigo y te hacen además el queso ahumado, que solamente lo podemos comer nosotros en Venezuela, allá en los Andes, porque eso se ahuma con frailejones, y cuando salen con aquello de que ¡ay, los frailejones que los van a acabar! Primero fue el queso ahumado, y la tradición además se hace poquitico queso ahumado porque eso es una complicación donde te ahogas ahí metiendo aquello en humo, que es el humo de los frailejones. Y la arepita de trigo se tiene que comer con queso ahumado, punto. Y eso se hace solamente con frailejón. Después, tú ves como a nadie se le ocurre coger para Cojedes, porque es así como, bueno, ¿qué vas a hacer tú en Cojedes, no? Y resulta que, bueno, Cojedes se hizo famoso en la época que estaba allí el Hato Piñero, y quiero que sepan que el Hato Piñero la verdad es que sigue funcionando y es uno de los sitios donde va David Ascanio a pesar de los pesares. Pero allí aparecieron unos muchachos que dijeron, bueno, ¿cómo es que la gente no va a venir para Cojedes? Y crearon una cosa que se llama los senderos Cojedes, y resulta que allí hay un parque nacional que se llama Tirgua, donde hay una poza que se llama la Poza de los Dioses, donde tú arrancas a caminar por el río Cojedes, como 1 hora caminando por el río Cojedes, y después cruzas por otro río allí, y llegas a una poza loca, que parece que estuviera en el Ollantaypuy, que sale de un cerro y cae así, estremecedora, desaforada, impresionante, y tú dices, ¿cómo es que esto está en San Carlos, estado Cojedes? O sea, una cosa loca que no te imaginas. Después, ellos querían mostrar su estado, porque eso es parte del orgullo, de mostrar lo que tienen. Después, la gente de Yaracuy, que tampoco había aparecido nunca en el mapa turístico, y bueno, y claro, llegó el Parque de la Exótica Flora Tropical, pero existen también los caminantes del cobre, y los caminantes del cobre resolvieron enseñar las pozas y los saltos de Aroa, y entonces organizan unas caminatas que, bueno, que todo el que quiera va y se empata y va y para su cosa, y al principio ni siquiera cobraba, y ahora cobran 4 lochos y todo el mundo lleva la comida. Después está la gente de Acampar Ávila, que resolvió organizar paseos hasta el Ávila, porque no puede ser que el Ávila lo hubieran convertido Galipán en una, ¿sabes? Como en otro junquito. O sea, ¿quién quiere ir al Ávila existiendo el junquito, aquella gedentina en la que lo convirtieron, aquella cosa horrenda, con una cantidad de ventas de cochino frito y aquel poco de carros, y a la cosa le dicen la hollada? Si tú vas para el Ávila, tú quieres ir a gozar lo que es el Parque Nacional del Ávila, tú quieres caminar por esos senderos, tú quieres ver la naturaleza, tú quieres ir a los ríos, tú quieres sentir aquella montaña que a nosotros los caraqueños nos parece que, bueno, que es lo único que existe, lo que más extrañan los venezolanos que se han ido por el mundo, el Ávila, el Ávila, el Ávila. Si tú quieres ir a comer cochino frito, pues te vas para el Junquito. Después tenemos, cuando ustedes lleguen a Maracaibo, yo les diría que se vayan directo del aeropuerto a conocer el Jardín Botánico de Maracaibo. Yo creo que debe haber 4 gatos que saben que ese Jardín Botánico existe. Y resulta que ese Jardín Botánico lo diseñó Burle Marx. Es una cosa apoteósica. Burle Marx fue el mismo que diseñó el Jardín Botánico, que diseñó el Parque del Este. Lo diseñó cuando ya tenía 80 años. Este Jardín Botánico se inauguró, fue una iniciativa de la gente del Rotary Club. Y después, por esas cosas de intereses oscuros, eso se fue abandonando, se quiso convertir, porque es una zona en el Zulia, en el Maracaibo, donde hay muchísima agua.
Entonces lo querían convertir en un poco de edificios y una cosa, no lo permitieron, y ahí está el sector privado, la gente del Rotary Club crearon una fundación, que es la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo, para tratar de recuperar ese espacio, y se fajan en lo que yo diría es que todo el que llegue al aeropuerto de Maracaibo, que se vaya directo para el Jardín Botánico de Maracaibo, desayune allá, pasee, vea el Baobab, vea la laguna, vea todo lo que hay, para que se llene de orgullo. Nosotros nunca nos hemos ocupado de ir a visitar La Guajira con los guayú, porque la única referencia que existe de La Guajira es que los guayú nos van a matar, y resulta que los guayú son la gente más solidaria y amorosa que puede existir, y te reciben en su casa en Las Enramadas, que es el sitio para recibir, porque además ellos creen en los sueños, y cualquier sueño que tengas tienes que compartirlo inmediatamente. Es de verdad sobrecogedor andar con ellos por allá por La Guajira y constatar la devoción que tienen hacia sus muertos y lo importante que es ese segundo entierro, y ver aquellos mausoleos en la mitad de la nada, y ver aquellas mujeres con aquellas mantas volando con el viento que hay en esa región, y ver unos médanos de donde nunca ha ido nadie. Y cómo es que nosotros no hemos hecho de Castillete una de nuestras grandes playas, que además ir allá sea un ejercicio de soberanía, sea una demostración de que el Golfo de Venezuela es nuestro, de que esa playa es nuestra, y lo único que hay son 4 gatos de la Guardia Nacional muriéndose de mengua porque nadie se ocupa de ellos y nadie puede coger para allá, cuando eso tendría que ser el gran sitio para ir. Después tenemos Federico Pisani. Federico es escalador. Federico es uno de los protagonistas en esta serie ¿cómo es que se llama la serie? One Rock. ¿Esta es la serie? La de este niño. Yo solo voy a decir, Ya se los voy a decir porque, la serie de National Geographic, y Federico es el protagonista en el capítulo de Génesis, que se trata del agua. Federico es escalador, y Federico, que ha escalado por montones de sitios en el mundo, asegura que la meca de los escaladores son los tepuyes nuestros. Hasta ahora se supone que está prohibido escalar los tepuyes, y sin embargo ellos están formando una escuela en el Acopán con los pemones, para que sean los pemones los guías de esos tepuyes, para que participen en la novedad que es subir tepuyes por toda esa zona del sur. En el caso de Margarita, que todos sabemos que queremos que se convierta en el gran sitio donde lleguen los turistas y a partir de allí rueden para todas partes, sobran las posibilidades de turismo experiencial en Margarita. Y la primera que les voy a decir es que los pescadores margariteños, los pescadores venezolanos, son considerados los mejores pescadores del Caribe. Imagínense que lleguen esos pescadores que vienen con aquellas cañas atómicas, que se traen como 35 cañas y 18.000 animalitos de esos y no sé qué, y se los llevemos a pescar con un pescador margariteño, y el pescador agarre un pedazo de anime donde amarra su nylon y te dice: con esto es que pesco yo, con el nylon ahí envuelto, con una lógica irrebatible. Es que si tú agarras un bicho enorme y se lleva el anime flota, pana, el anime flota. Entonces tú sencillamente arrancas con tu peñero a buscar el pedazo de anime y agarras tu pez, porque por algo son los mejores pescadores del Caribe, por algo tienen esa técnica, y además se encomiendan a la Virgen del Valle. También puedes, en Margarita, hay que ver lo que es ir a sacar erizos con las ericeras de Margarita. Después que tú te vas a sacar erizos, tú vas a pagar lo que sea por comerte un pedazo de erizo, cuando tú veas que cada ericito lo que tiene es como 3 gramos de carne, y que tienen que sacar sus potosientos es lo más, metidas ahí en el mar con la chapa de sol, hundiéndose, sacando aquello, y como con la mano, le quitan todas las espinas y los van sacando, y tú dices: pero qué cosa tan loca. Después te puedes ir a pescar con loncha a la laguna de Arapano, una cosa insólita, una mujer que lo único que quiere en la vida es ser pescadora, y eso hace que camine con un pantano que le llega hasta las rodillas para llegar hasta el otro extremo de la laguna para lanzar su red, para quedarse allí toda la noche. ¿Quién no quisiera pasarse toda una noche con loncha en la laguna de Arapano pescando y oyéndole las historias? Y como ella dice que no le da miedo porque la acompaña su mamá, porque la acompaña la Virgen del Valle, porque ella se entrega a ellos, y además lo único que ella quiere ser en la vida es pescadora. Cómo nosotros tenemos esta isla que no es solamente puro mar, sino las montañas que tiene, y cómo hay una muchachita que resolvió hacer Explora Margarita para subir a una montaña en la zona de San Sebastián,
¿quién va para San Sebastián y Margarita? Ella. Y lleva a la gente para esa montaña. Entender cómo se hace el sombrero de cogollo, que tú vayas a donde está la palma, a donde sacan la fibra, cómo la procesan y cómo aquellas mujeres se fajan a tejer aquel sombrero. Lo mismo que pasa con las fibras, con los mapires, que tú puedas ver de dónde sacan la fibra y cómo tejan el mapire, y que cada persona que viene para acá pueda salir con su mapire que hizo ella, que se lo enseñaron a hacer y que salió de allí con las mujeres del Valle de Pedro González haciendo su mapire. Eso sí es un turismo experiencial. Ahora fíjense, nosotros tenemos el relámpago del Catatumbo. El relámpago del Catatumbo tiene el récord Guinness. Este puede ser de los mejores sitios para ir a ver el relámpago del Catatumbo, a pesar de que eso es un calor infernal. Parece que te bañaras en leche condensada de la humedad y del pegoste. Hay plaga para tirar para el techo. Los palafitos son absolutamente precarios. Tú lanzas un tobo para la laguna y con eso te bañas y ese mismo tobo se lo lanzas a la poseta también. Pero, ¿qué importa si cuando son las 11 de la noche, las 12, la 1, te despiertan para tú ver aquel relámpago? El relámpago, o sea, la aglomeración, yo no sé si se dice así, pero no importa, de relámpagos más grande del planeta. Eso se mide por los relámpagos por segundo, no sé qué, y estos son un montón de relámpagos por segundo, es una cosa loca. Eso es ahorita así. Y ahí está Alan Hayton, que se ha dedicado a que la gente vaya hasta allá a conocer el relámpago del Catatumbo, pero para que ustedes vean lo que es un asunto de turismo sostenible, de impacto en la comunidad. Hay un venezolano que se llama Carlos Neil Cantillo. Carlos, yo no sabía que existía un programa de especialización en desarrollo rural integrado en la Universidad de los Andes. Y Carlos hizo un diseño de vivienda palafítica con enfoque sustentable ecoturístico para los pueblos palafíticos del lado de Maracaibo. Él lo hizo específicamente para Congo Mirador, pero se aplica perfectamente para la Laguna de Ologá. Y fíjense qué es lo primero que Carlos toma en consideración. Primero, ¿cuáles son todos los atractivos que esa zona tiene? Aparte del relámpago del Catatumbo, que son estas fotos, allí hay una selva inexpugnable, loca, de caños con manglares a donde no va nadie, que está absolutamente virgen, donde ves cualquier cantidad de animales posibles, ¿no? Y después, ¿qué es lo que él hace primero? Vamos a ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades, cuáles son las amenazas. Un estudio serio, pues, un estudio serio, más o menos como lo que hicieron en los Rocas estos cabezas de chola. Y aquí tienen, ¿qué es lo primero que toman en consideración? Las viviendas que están allí, donde vive la gente de la comunidad, hay que acomodarlas. Hay que hacer unas viviendas que de verdad sean amables, acogedoras, hermosas, porque ellos son los habitantes de esa maravilla que es el relámpago del Catatumbo, de esa tormenta eléctrica, de esa laguna, de ese sitio que todo el mundo tiene que ir a ver. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Hacer unas viviendas así. Exactamente esos mismos palafitos, pero miren esta hermosura, esta cosa bien diseñada, pero donde se toma en cuenta a la comunidad, porque se respeta lo que ahí siempre ha existido, pero se mejora, se acomoda, se pone bien bonito para que todo el mundo quiera llegar, pero también se acomoda la casa de la gente. Aquí tienen, y él está ahorita en Colombia, y lo único que quiere en la vida es venirse para Venezuela para poder trabajar en un proyecto como este. Eso es el auténtico turismo sostenible. Ahora, ¿qué son todas estas historias? ¿Qué demuestran todas estas historias? Todas estas historias son historias de arraigo, de pertenencia. Son venezolanos que están aquí, que siguen aquí, que resisten aquí, y que porque ocurre esta debacle, descubrimos el arraigo. Quienes estamos en Venezuela, descubrimos el arraigo y se nos exacerbó el arraigo porque nos dimos cuenta que el país se nos estaba desdibujando, que lo estábamos perdiendo. Y quienes están afuera, se les exacerbó el sentido de arraigo porque se dieron cuenta que no iban a tener un país al que pudieran volver,
al que pudieran visitar, que se lo pudieran enseñar a sus hijos. Y es ese sentido de pertenencia, es ese arraigo, el que nos da la fortaleza para estar aquí, para construir nuevamente a Venezuela. Porque es exactamente ese el orgullo de pertenecer, la venezolanidad, saber que eso tiene un peso, que eso tiene un valor, que somos venezolanos y lo decimos a muchísima honra, porque tenemos esa fortaleza que nos da el arraigo. Y eso es lo que ha hecho, esa es nuestra mayor fortaleza para el turismo. ¿Por qué? ¿Qué es el turismo? Mostrar lo que nos pertenece con orgullo, echárnoslas con lo que tenemos. ¿Sabes? En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos en los mejores guías de nuestra calle, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra historia, de nuestra región. Fajarnos a averiguar todo lo que hay en esa calle, todo lo que hay en ese pueblo que nosotros podamos mostrar. Tener un inventario de la gente valiosa de cada uno de los sitios de Venezuela, para que cuando llegue la gente, y no solamente que lleguen de otros países, sino que cualquiera que llegue a tu calle, a tu pueblo, a tu ciudad, y pregunte, ¿dónde estará la señora Rosa que me dijeron que hacía buenas empanadas? Tú no salgas de cabecechola y decirle, ay, yo no sé, y a lo mejor la tienes al lado. Todo el mundo tiene que saber, porque nosotros tenemos que seguir los mejores guías del planeta, porque nosotros tenemos la gran oportunidad de utilizar ese arraigo que se nos exacerbó para mostrar Venezuela desde el orgullo, desde la pertenencia, desde el arraigo, desde la emoción de la venezolanidad, desde el orgullo de pertenecer. Y por eso es que hemos llamado aquí así a esta conferencia. Además, los venezolanos pasaremos a la historia como el pueblo que resistió, que se fajó, que no se dejó, que en 20 años no se dejó, porque aquí estamos, porque aquí resistimos, porque aquí seguimos. Y es esa fortaleza que nos da el arraigo lo que nosotros vamos a pregonar por el mundo entero. Además, en la decisión de ser el gran destino de turismo sostenible de América es una decisión política, es una decisión de Estado. Y yo quiero que sepan que nuestro presidente legítimo, que es Juan Guaidó, lo sabe y lo apoya. Muchísimas gracias.